Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Muy buenas, hola lectoras y lectores, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Y como siempre os presentamos una nueva edición de este programa donde exploramos el fascinante mundo de los libros de las manos de sus protagonistas. Y hoy tenemos el placer y el honor de contar con una voz destacada de la literatura contemporánea española. Félix J. Palma, muy buenas. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a conversar con Félix en este programa donde nos reunimos gente que nos gusta, tenemos el mismo vicio, el mismo placer, que es el de leer. Nos gusta leer, nos gustan los libros. Y hoy vamos a tener una conversación interesantísima, estoy seguro que va a ser muy interesante, y la vamos a tener escuchando esta música que Félix ha elegido. Y además yo creo que, te lo dije cuando me mandaste la música, que creo que está muy apropiada para el libro que viene a presentarnos aquí Félix, que es este que tengo aquí en mis manos. El Gran Timo. La que yo escuchaba para ambientarme, porque es una canción, es una versión de una canción medieval anónima, que quizás la versión más famosa sea la de Simon y Garfunkel para la película El Graduado. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta de esta canción, aparte de que es bellísima, es que se dice, una de las cosas que se dice es que como se repiten ciertas hierbas al principio de cada estrofa, romero, tomillo, etcétera, se creía que juntas hacían una pócima de amor, era un hechizo de amor. Fíjate, o sea que es una canción con su propia leyenda incorporada, ¿no? Porque aquí vamos a hablar un poquito de tema de eso, de leyenda, del mundo de fantasía, del mundo de hadas y demás, pero desde el punto de vista de Félix, que esto también pegado a la tierra. Ya, no voy a adelantar acontecimientos. Antes que nada, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos, lo primero que hay que hacer es presentarte a nuestros escuchantes, ¿vale? Entonces, Félix J. Palma es nacido en Sanlúcar de Barrameda, aquí en Laito. Es escritor, profesor de escritura y coach literario. Esto está bien, ¿no? La definición profesional está bien, de momento. Actualmente sí, dentro de un mes no sé, pero ahora mismo, a esta hora, bien, perfecto. Sí. Ha publicado 4 libros de cuentos y 7 novelas, siendo su saga más conocida la trilogía victoriana, compuesta por El Mapa del Tiempo, que fue premio Ateneo de Sevilla, El Mapa del Cielo y El Mapa del Caos. También ha publicado la novela de género negro El Abrazo del Monstruo en 2019, la comedia fantástica El amor no es nada del otro mundo, junto a la escritora María Fortea, y Escribir es de locos en 2021, un manual de escritura donde combina teoría literaria y experiencias personales. Su obra ha recibido numerosos premios literarios, se ha traducido en más de 30 países y ha sido, así ahí es nada, bestseller en The New York Times, que eso, cuidadito, estamos hablando ya de un nivel, ¿eh? Además de escribir, Félix muestra una predilección por ayudar a quienes, como él, cuando era más joven, sueña con convertirse en escritor, y es a través de sus talleres literarios que comparte su experiencia, enseñando así a sus alumnos las herramientas que le funcionaron para ser el autor que es ahora. Y hoy viene a Entre Páginas a presentarnos su última novela, que vuelvo a enseñar, El Gran Timo de las Hadas, aquí presente. Y yo vengo con los deberes hechos porque yo me la he leído, ¿eh? Y antes que nada tengo que decir que a mí me ha encantado. A mí me ha gustado muchísimo. Y de hecho, Félix está aquí porque yo me leí la novela y dije, pues yo traigo a Félix porque yo tengo que traer a Félix y hablar del libro aquí a nuestros escuchantes. La primera pregunta, Félix, es protocolaria. La primera y la última en las entrevistas son protocolarias, se las hacemos a todos los autores que vienen por primera vez. Y es la siguiente.
¿Cuál fue tu motivación para empezar a escribir? ¿Qué te llevó a dar ese primer paso en el mundo de la literatura? No saber dibujar. Ah, muy bien. Porque yo de pequeñito era, más que libros, leía cómics. A mí me pilló la tapa de los cómics Marvel en España, editados por Forum, que yo creo que Forum hizo una labor por crear lectores y escritores futuros, que no está lo suficientemente reconocida. Y yo soñaba con pues hacer cómics, ¿no? De superhéroes, hacer mis propios guiones y mis propios dibujos, pero como no sabía dibujar, y aquella época pre-internet era bastante complicado buscarte un dibujante, finalmente acabé por trasladar mis guiones a relatos. No. Y eso, de alguna manera, me llevó a la escritura porque cuando me puse a escribir, me di cuenta que no sabía narrar, que me gustaba mucho jugar con las palabras, ser muy descriptivo y todo esto, pero no sabía cómo se contaba una historia. Entonces me acerqué a la literatura y empecé a leer los libros más que como un lector, como un espía, para ver cómo lo hacían los otros. Y así empecé a escribir, empecé escribiendo primero ciencia ficción y fantasía, y publicar en lo que antes se llamaban fanzines y revistas de corte muy casero a principios de los 90, hasta que un amigo me pasó un escritor que cambió mi vida, que fue Julio Cortázar. Me dijo, lee estos cuentos que te van a gustar muchísimo. Porque yo por aquel entonces pretendía vivir de la escritura, pero me di cuenta que escribiendo ciencia ficción y fantasía en España no lo iba a conseguir, porque había muy pocas editoriales de ese género, los lectores eran muy minoritarios, y entonces Cortázar me enseñó un tipo de fantástico, el fantástico cotidiano, que el elemento fantástico es como una gotera muy sutil dentro de una realidad, ¿no? Que me permitía escribir historias fantásticas y publicarla en editoriales importantes, ¿no? En Ujú. editoriales mainstream, ¿no? Y eso me hizo hacer un tipo de cuento que cuando tuve varios, los reuní en El Vigilante de la Salamandra y lo publiqué en una editorial como era Pretextos, que no era fantástica, ¿no? Aunque los Ujú. cuentos sí tenían un pie en el fantástico. Y ahí, bueno, pues A empezó partir su... de ahí publiqué más libros de cuentos, estuve durante unos 7, 8 años eh, viviendo prácticamente de premios literarios, de certámenes de cuentos, hasta que con el tiempo ya di el salto a la novela y fue mi tercera novela, El mapa del tiempo, la que ya me consiguió más lectores, me abrió las puertas al mercado internacional y cambió un poco mi vida literaria, porque ya empecé a publicar con contratos editoriales y de una forma muy diferente a la que había estado haciendo hasta entonces. Y bueno, es que el género fantástico es verdad que aquí en España siempre se ha considerado como un género menor, pero hay gente que es verdad, como bueno, como es tu caso, como aquí hemos traído a Elia Barceló, hemos traído a escritores de aquí de la zona como Eva Moedo, como David Mancera, que están ahí peleando, están luchando, porque el género fantástico y el género fantástico español pues tenga su sitio y además con calidad. Y ahora la segunda pregunta. Félix, ¿escribir es de loco y leer es de cuerdo? ¿O estamos todos como un rebaño de cabras? Hombre, en España escribir es de locos porque el mercado editorial y sobre todo España es un país con muy pocos lectores si lo Mm, comparas con otros países, como Alemania, por ejemplo, o Francia, que tiene muchísimos lectores. Y sin embargo, eh, el número de publicación es superior. ujú. O sea, aquí hay una demanda, una saturación editorial brutal para los pocos lectores que tenemos. Y eso hace que publicar un libro, bueno, puede ser, bueno, cada uno tendrá su historia, ¿no? Pero publicar un libro no es tan difícil como luego que ese libro venda. Bueno, o sea, entonces, escribir es de loco, pero leer es de, vamos, de ser una minoría selecta en este país. Es que aquí nos reunimos lectores. Entonces, pues, como podemos denominarnos como una minoría selecta que, bueno, que en este caso podemos ser
¿Puede ser el caso de que el mercado literario, mirado desde un punto de vista económico, la oferta sea superior a la demanda en España? Sí, Entonces, sí, sí, sí. De hecho, pertenecéis al 47% de lectores que hay en España. no. Pero de ese 47%, según las últimas estadísticas que leí, de ese 47% de lectores que lean con regularidad durante Ujú, todo el año, hay un 20%. claro. El resto son personas que a lo mejor leen un libro al año, el libro que está de moda, pero lectores asiduos son muy pocos en España. Bueno, pues Y nada, ya te digo, el mundo editorial es un no parar de claro. publicaciones de todo tipo porque, claro, hay tan pocos lectores que las editoriales lo que hacen es aumentar el abanico de géneros y el abanico de obras para llegar a esos lectores, ¿no? Ah. Bueno, pues nada, que somos una especie a cuidar y casi en extinción. Pues estupendo. Oye, pues mira, lo que hay que hacer es intentar, bueno, es lo que hacemos aquí en este programa, crear más vocaciones lectoras y bueno, pues a ver si creamos poquito a poquito, que superemos ese 47%, a ver si superamos Sí. y creamos más lectores. Bueno, Y yo creo que los lectores nos esforzamos también cada vez nos estamos haciendo un tipo de novela que se asemeja más en cuanto a estructura y podríamos decir argucias narrativas a las series, una ujú, serie de Netflix, por ponerte un ejemplo, ¿no? claro. Porque el lector de ahora es lo que quiere, es una novela que se lea rápido, que pase muchas cosas, se pueda leer en una tarde, ¿no? Como quien hace un maratón con una serie. Ujú. Entonces, los escritores que ya llevamos tiempo publicando, pues la mayoría hemos tenido que adaptar un poco nuestra forma de concebir la novela a este tipo de público nuevo. A un lenguaje un poco más similar al cinematográfico y más al de la serie, ¿no? O sea que Sí, por para ejemplo, poder competir, ¿no? por ejemplo, tú que has leído mi novela, no sé Sí. si la has leído también la trilogía victoriana, Ujú. eh, notarás que la escritura es mucho más, digamos, sin perder, intentando mantener la calidad, mucho más accesible, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. No, hombre, la novela esta que vuelvo a enseñar, de la que vamos a hablar con tranquilidad en unos minutos, El Gran Timo de las Hadas, es una novela, digamos, que se entienda bien lo que voy a decir. Fácil de leer. Es decir, que fluye, que uno se entretiene, que pasan cosas, que sí, es una novela que yo creo que hay muchas veces que cuando decimos que una novela es fácil de leer, parece que le estamos quitando mérito. Y yo creo que no lo es, que no es quitarle No, mérito. hoy en día, para el lector de hoy en día, yo creo que es un aliciente. Sí, sí, sí. Hombre, no es lo mismo leer a Cortázar que oye, que Cortázar y leer, por ejemplo, Rayuela, que es una novela que tiene hasta su manual de instrucciones, incluso que se puede leer de varias maneras, pero yo creo que se puede perfectamente leer Rayuela y pasar directamente a una novela como esta, sin ningún tipo de rubor y sin perder calidad literaria. Aunque bueno, Cortázar es Cortázar, a ver. Pero Bueno, bueno, Cortázar, las comparaciones son odiosas, odiosa. imágenes Pero que en en una este cosa no caso. quita la otra, vamos, me refiero. No, pero sí que hay un tipo, a ver, yo intento ser un tipo de escritor que presta la misma atención a la trama de las novelas que al lenguaje, ¿no? Ujú, Que a la prosa. Intento que la prosa no sea un simple vehículo para contar la historia, sino que ujú. tenga calidad en sí misma. Me Sí, sí, gusta sí. muchísimo jugar con las palabras, hacer Ujú. una prosa estimulante, con pinceladas poéticas, que busque tocar al lector, ¿no? Bueno, que sea un aliciente más, ¿no? Aparte de la historia. Sí. Y en este caso, como ya habrás visto, el narrador que utilizo, que es un Mm, narrador muy parecido al narrador de la trilogía, ujú. también me sirve para hacer todo tipo de juegos con la escritura. Sí, porque bueno, pues ya entrando en las novelas recientes, ya estamos hablando de la trilogía victoriana, que son los tres libros, los tengo aquí. El mapa del tiempo, el mapa del cielo y el mapa del caos. Y luego, separada, pero bueno, vinculada con ella, el Gran Timo de las Hadas. La primera pregunta, Inglaterra, época victoriana.
¿Por qué ese tiempo y ese lugar? Bueno, cuando empecé a escribir el mapa del tiempo, partió de una idea que solo podía situarla en ese marco temporal. Eh, si quieres te hago un breve apunte de por qué empecé a escribir el mapa del tiempo. Fue Ujú. a raíz de mi relectura de Time Machine de H.G. Wells, Es que H.G. que Wells está presente en las tres novelas. sí, claro, es que Es a el hilo partir conductor, es el... sí, Sí, sí. Ujú. yo por aquel entonces, bueno, todavía hoy, pero sobre todo por aquel entonces, hacía mucha reseña de libros, ¿no? Y tenía que estar muy al loro de la actualidad, de leer novelas que se publicaban en ese momento y reseñarlas. Entonces rara vez podía releer libros que me hubieran gustado de niño y dedicaba el verano a eso, ¿no? Entonces ese verano en concreto cogí La máquina del tiempo de Wells y ya la leí, me volvió a gustar, la disfruté tanto como cuando la disfruté de niño, pero me pregunté qué habrían pensado los contemporáneos de Wells, los lectores de la época de Wells, al cerrar el libro, dado que vivían en un mundo donde los inventores, o sea, los científicos estaban inventando todo tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y probablemente ahí empecé a preguntarme, digo, ¿qué pasaría si alguien de repente abre las puertas de una empresa de viajes turísticos en el tiempo y ofrece al ciudadano de la época, de finales del 19, visitar el futuro, que para ellos sería el año 2000, porque en un siglo el mundo Claro. habría cambiado lo bastante, ¿no? Ujú. Me imaginé cómo sería ese año 2000, pero no nuestro año 2000, sino el año 2000 que ellos imaginaban Claro. en los dibujos, en las ilustraciones, ¿no? Todo dominado por el vapor, por la máquina de vapor, bueno, con esa estética tan steampunk, ¿no? Ujú. Y me pregunté sobre todo qué habría hecho Wells como artífice de todo eso, si habría viajado o no con esa empresa. Y bueno, a partir de ahí empecé a darle vueltas a la idea y ahí nació la trilogía victoriana, que cada libro pivota, la trama pivota sobre una novela de Wells, ¿no? Claro. Porque Wells está considerado el padre de la ciencia ficción, ¿no? Y escribió cuatro novelas que fundaron géneros, ¿no? Como La máquina del tiempo, que Tiempo. fundó, inauguró, digamos, su género de los viajes en el tiempo, con la Guerra de los Los mundos. Mundos, el de las invasiones alienígenas, y con La isla de Totón Moreau y El hombre invisible, el subgénero del científico loco, ¿no? Que Ujú. es dominado por sus obsesiones y acaba totalmente corrompido por la ciencia que intenta. Entonces, en esas novelas, Wells es un personaje secundario, diríamos, aunque va cobrando protagonismo a medida que va avanzando la saga y tiene que enfrentarse a una aventura relacionada con una de sus novelas. Claro, y ya a partir de ahí, pues aparecen otros elementos otros personajes de la época, como Jack el Destripador, Jack the Mm. Ripper, que es el gran el asesino que todavía no se sabe quién es de la época victoriana. Y aparece pues Lewis Carroll con su Alicia y Conan Doyle, que también aparece tangencialmente. No aparece directamente, pero sí mencionado varias veces, bueno, el padre del gran detective de Sherlock Holmes, que todos hemos leído, y si no lo han leído, mal, muy mal, hay que leerlo, que también aparece aquí en el Gran Timo de las Hadas. Claro, Entonces, no aparece físicamente, pero pero se le se menciona le porque menciona. de alguna manera Doyle fue el artífice o el máximo divulgador del timo, bueno, del caso de las hadas de Cottingley, que es en el que está inspirada mi novela, ¿no? Claro. Bueno, si quieres, hablamos un poquito de eso, de qué va la novela. O sea, bueno, Sí, no voy a descubrir nada, es lo que viene aquí la sinopsis, que viene en la propia novela. Y estamos hablando de un Londres ya post-victoriano, estamos hablando de un Londres posterior de la época de justo inmediatamente la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Alan y Violet Scofield son los mayores especialistas en fotografía mágica de Inglaterra.
fotografía mágica. Quédense con el concepto porque es el concepto que está en toda la novela. Una pareja de pícaros que se aprovecha de la fiebre por retratar seres feéricos que se extendió por la crédula sociedad londinense tras la Gran Guerra, después de lo que acaba de comentar Félix, de la aparición de 2 niñas en Cottingley que lograban convencer al mismísimo Conan Doyle de que se habían fotografiado con unas hadas. Yo he leído la novela y yo le he visto su puntito de novela picaresca, porque son 2 pícaros, son además el personaje que tiene 3 nombres. No voy a decir nada más, pero es un personaje que tiene 3 nombres distintos y es por algo, y es porque es un lazarillo de Tormes mágico, con sus puntitos mágicos, pero me refiero a puntitos mágicos de los magos que podemos observar en cualquier espectáculo actual, que se encuentra con una... Hay amor, porque hay mucho amor y hay muchos tipos de amor. Hay varios tipos de amor, no solamente el amor romántico, hay varios tipos de amor. Hay magia, hay ilusionismo, vamos a ponerlo ahí, y hay, bueno, el desarrollo de un arte que se va a ir desarrollando con el arte de la fotografía, que lo vemos también y vemos puntitos de que tú te has documentado, ¿no?, sobre el tema. Eso ahí se ve. Todo eso lo mezcla, se funde aquí en esta novela y se nos presenta una novela muy entretenida y que en algunos momentos incluso a mí me ha hecho dudar. Me refiero, yo pensaba que en algún momento... Es que no quiero destripar. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Es que yo pensaba que en algún momento las cosas no iban con lo que parecen. O sea que en ningún momento no, uno puede pensar una cosa y luego resultar otra. Ese juego sí lo tiene tú. Ahí creo que no he desvalorado nada. ¿No? Sí, ese es el juego. Es un poco mi marca de fábrica desde que escribí la trilogía, ¿no? Mis novelas, cuando el lector se adentra en mis novelas, no tiene la seguridad de estar leyendo una novela fantástica, ¿no? No. Empieza a leer una novela realista, pero poco a poco empiezan a pasar una serie de hechos extraños, extraordinarios, que pueden tener una explicación en clave fantástica, pero también una explicación realista, ¿no? Entonces, con esa doble mirada es con la que yo juego durante todas las páginas de la novela hasta que al final, pues ya, llegando ya al final, pues ya me decantaré por una u otra, o lo mismo no. O sea que el lector en ningún momento, como tú dices, no sabe a qué atenerse, no sabe qué realmente, si lo que está viendo es verdad o no, o es un truco. Bueno, y en esta novela todo eso está unido a la esencia de la novela, que es la magia, ¿no? La necesidad de creer en cosas que tiene el ser humano. Y el elemento amoroso. El amor está muy presente. Y como digo, de muchas maneras. El amor filial, el amor entre dos, bueno, el amor romántico, el amor no correspondido. Sí, sobre todo. No voy a decir mucho más, pero bueno. Sí, a mí, yo cuando empecé a escribir esta novela, vi que tenía que hacer una pareja de protagonistas que resultara simpática al lector. Y era complicado porque son unos pícaros, en realidad hacen cosas ilegales, ¿no? Y por otro lado también quería que se enamoraran en directo, delante del lector prácticamente, porque yo cuento, la novela empieza con ellos ya siendo pareja y haciendo uno de sus timos, pero luego hay un flashback al pasado donde te cuento cómo se conocen y cómo se enamoran, ¿no? Entonces, a mí me interesaba sobre todo crearle al lector la sensación de que él dijera, bueno, los dos son tan ingeniosos y tan parecidos que en el fondo no les queda más remedio que enamorarse, ¿no? Porque aparte de hacer los timos, ellos también de alguna manera, entre comillas, se van timando el uno al otro y tú nunca sabes exactamente si están enamorados o no, porque están juntos, ¿no? Y al final, bueno, todo se resuelve, pero yo quería que el lector pensara eso, ¿no? Que no les quedaba más remedio que enamorarse, porque se van seduciendo, ¿no? El uno al otro con el ingenio. Eso, a ver, durante la novela, eso es posiblemente lo único que uno puede tener la certeza.
Casi, y no al 100%, al 90%. El resto, si ustedes leen la novela, no den nada por seguro. Porque nada, esto va, no. Déjense llevar porque las cosas durante toda la novela, igual que cuando uno empieza a leer y ve a qué se dedican y cómo han aprendido, el proceso de aprendizaje que también lo muestra la novela, nada es lo que parece, o nada tiene por qué ser lo que parece en la novela. Es una novela que tampoco quiero que esperen un Deus Ex Machina de repente, que aparezca un dragón o aparezca... No, porque hay mucha gente que la novela de fantasía en ese momento te hace así y le repele un poquito las cosas como son, porque, bueno, cada gusto. No, claro, bueno, pues no hay dragones, no hay seres... Hay seres extraños, pero ya está, ya no lo digo más. Pero... Bueno, dragones puede que haya, lo que pasa es que no salen. Efectivamente, a eso me refiero. Sino que no es a lo que me refiero es que no es el centro de la historia. El centro de la historia es otro. Y como... después de presentar a los personajes que estaban timando sin parar a gente aprovechándose de esta credulidad, ¿no? Que con el caso de las hadas de Cottingley contagió a toda la sociedad inglesa del momento. Yo necesitaba a alguien al que no pudieran engañar, ¿no? Entonces invento la figura de un gángster, que en ese momento es el gángster más poderoso de Londres, que aparte de peligroso es un absoluto escéptico. Y Alan y Violet se ven en la tesitura de que para salvar su vida le tienen que engañar haciéndole creer en las hadas, ¿no? Y claro, para mí eso era lo más difícil de la novela, porque ¿cómo haces que alguien que no cree en nada crea en las hadas, ¿no? Yo tenía que construir un timo que el lector viera como creíble, ¿no? Yo quería que el lector dijera, es que si me hacen este timo a mí, yo también creería en las hadas. Claro. Entonces, eso fue la parte más difícil de la novela. Y aquí, cuando uno compra el libro, se encuentra en el faldón que te dice, es un cruce entre Peter Pan, que también la referencia es clara y aparece en la novela, y Peaky Blinders, que también aparece. Y yo pues añadiría un toque cinematográfico de El Golpe. No sé si recuerdas, de Paul Newman y Robert Redford. Sí, por supuesto, y una película que visioné también al escribir esto, porque yo creo que es la película primordial, ¿no? Sobre timos. Claro, pues entonces... Y algo de Paul Newman y no me acuerdo cómo se llaman los personajes en la película, pero de Robert Redford y Paul Newman hay también, ¿no? Esa complicidad que ellos tienen y cómo van, pues... A mí lo que me intenté hacer en la novela era que nada fuera gratuito. No sé si te habrá pasado, durante mucho tiempo el lector va pasando páginas y va leyendo muchas cosas y no sabe dónde va a conducir todo eso, ¿no? Sí. No sabe cómo voy a hacer encajar todo eso, ¿no? Pero al final yo creo que todas las piezas encajan y nada resulta que está ahí porque sí, ¿no? Todo tiene una utilidad, ¿no? Dentro de la trama. Es que cuando llega el conflicto, cuando llega el momento del gran conflicto, sinceramente yo estaba leyendo y digo, a ver cómo se soluciona Feli esto, porque el conflicto es peliagudo, ¿eh? El conflicto es peliagudo. Entonces, claro, porque hay un malo, muy violento, y un malo muy inteligente. O sea, se juntan el violento con el inteligente. Y a ver cómo salimos de aquí. Yo sinceramente decía, Además es un final que, aparte de engañar a eso, también tenía que engañar al lector, claro, haciéndole todo el tiempo lo que llaman ahora plot twist, ¿no? Una vuelta de tuerca tras otra hasta llegar a ese desenlace. Yo creo que es de las tramas que más me ha costado en mi trayectoria, porque ya te digo, hacer creer en las hadas a un hombre inteligente era complicado. Bueno, pues hay que leérsela y ya verán cómo soluciona este embrollo de trama, esta trama complicada, Félix, que lo soluciona muy bien y que uno cierra el libro y con esa sensación de haberse leído una historia muy entretenida, muy bonita y sobre todo muy bien trabajada, porque tu estilo es un estilo muy meticuloso, ¿eh? Aquí cuidadito que con una trama tan
tan complicada, es muy fácil dejarse algún cabo suelto y no hay ninguno, lo cierras perfectamente, por eso eres muy meticuloso y detallado. ¿Cómo hace, cómo se, sin desvelar tus trucos de escritor, cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso en el proceso de escritura? Eso primero con una planificación muy meticulosa. Yo a mis alumnos se los digo, para mí lo más importante, porque la mayoría de la gente que se pone a escribir piensa que el acto de escritura empieza ya cuando uno se sienta al teclado y se pone a aporrear las teclas y que acaba cuando deja de aporrearlo. Pero yo siempre digo que hay un acto previo y un acto posterior, ¿no? El previo es la planificación de la historia. Si tú tienes una idea buena, no equivale a una novela buena. Ujú, Tú esa idea buena la tienes que desarrollar, tienes que claro. escaletarla, ¿no? Lo que se llama hacer una escaleta donde todo encaje, donde tengas claro hacia dónde va, el final, etcétera, ¿no? Y ahí pues juegas a escoger un narrador adecuado que le saque todo el partido posible, la estructura adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que tener todo eso más o menos previsto, planificado, antes de ponerte a escribirla. Porque si no, si te pones a escribir una novela con brújula, que es lo que se llama, Ujú. dejándote guiar por tu intuición, bueno, hasta cierto punto puede que vayas avanzando, pero llega un momento que seguramente te quedes en un callejón sin salida y tengas que volver atrás y cambiar cosas, ¿no? Entonces, para mí me parece mucho más práctico, no solo más práctico, sino que la novela también va a tener, cuando el lector la lea, va a tener la sensación de que todo estaba previsto, ¿no? Ujú, Por el autor, ¿no? ujú. Y luego hay una parte posterior que para mí es fundamental, que es la corrección, ¿no? Que es la que casi todos los escritores odian y a mí me encanta, ¿no? O sea, luego cuando ya está la novela, cuando ya tenemos la novela a la que no le tenemos que quitar ni poner nada, peinar el estilo, ¿no? Claro. Cuidar la prosa y elaborarla para que quede un estilo. En mi caso, yo intento que sea una prosa muy estimulante, muy poética, que tenga valor en sí mismo, como ya he dicho. Y es una parte que a los escritores no les suele gustar, pero a mí es mi parte favorita. O sea que como diría Picasso, creo que fue Picasso el que lo dijo, que bueno, la labor artística tiene mucho que ver con la inspiración, pero que la inspiración cuando llegue, que me pille trabajando. O sea, que esto no es de alumbrones de repente, y uno se pone a escribir y... ¡Oh, qué obra maestra me ha salido! No, 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 esto es hay que picar Sí, o piedra, hay que sea, picar piedra. yo parafraseando esa frase digo que la inspiración me coja paseando. Ah, Porque ya te digo, ahí la escritura tiene un momento previo, ¿no? A ti se te ocurre la idea y te dice, bueno, quiero escribir sobre esto, pero primero tengo que sacar la novela de ahí. mm, Y eso yo lo hago paseando o yo qué sé, o sea, en el día a día, ¿no? Busca, que es una parte que la mayoría de lectores, de escritores, se saltan porque les parece que no están trabajando, ¿no? Porque paseando o tumbado en el sofá, dándole vueltas a una idea, parece que no estás trabajando, que se tienen que sentar delante del teclado para tener la sensación de que están escribiendo, ¿no? ujú. Pero no, para mí esa parte es súper importante, esa parte de darle vuelta a la historia hasta que estudiar todas las posibilidades que tiene esa historia y elegir entre esas posibilidades la mejor me parece fundamental. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, como tú eres coach literario, bueno, eres asesor literario y demás, el mejor consejo que se puede dar a alguien, yo es que también yo soy un cobarde que todavía no se ha lanzado a escribir, aunque algún día lo haré, pero siempre lo Debe dejo ser para mañana. de los pocos que quedan ya en España. Yo le tengo mucho respeto, por no decir miedo cerval, a escribir. Entonces, el mejor consejo es el trabajo previo. El trabajo previo es fundamental antes de ponerse a juntar letras. Tenerlo todo cocinadito, tener un mapa de lo que uno va a escribir y una vez hecho esto, entonces nos ponemos a escribir. Sí, sí, el escritor que empieza tiene que tener en cuenta, yo siempre lo digo, que ninguna novela se hace a la primera. Ni Ujú, siquiera las obras maestras salieron así, a la primera, a sus autores. La versión que nosotros leemos ya, cuando compramos en la librería, compramos la novela del autor que sea, probablemente sea la enésima versión de un montón de versiones previas donde el autor ha ido dándole vueltas hasta perfeccionarla y conseguir lo más parecido a la idea
platónica de novela que tenía al ponerse a escribir, ¿no? Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Vuelvo a presentar aquí el libro que viene a presentarnos Félix, es El Gran Timo de las Hadas, que está aquí presente, que no lo dejen. No dejen de leerlo, está publicado en Destino. Y bueno, te he dicho antes que la primera y la última pregunta eran protocolarias. La última ya no me refiero al Félix escritor, me refiero al Félix lector. Y como somos lectores aquí todos, nos recomendamos libros. Pues yo te pido ahora que nos recomiendes un libro, el que más que te venga a la cabeza ahora. Pues, por ejemplo, Las puertas de Anubis, de Tim Powers. Ajá. ¿Y por? Bueno, es un libro Vale. que bueno, no sé, bueno, yo lo compré en los 80, por ahí, o principios de los finales de los 80. Es un libro que cuenta, que yo creo que ha tenido muchas ediciones ya, depende de las editoriales. Es un libro que a mí, cuando lo leí, no es que inspirara el resto de mi obra, ¿no? La trilogía victoriana, pero sí que me abrió la mente a un tipo de novela que yo quería hacer y que no Perfecto. no Félix, se acostumbraba a nos hacer en quedamos España. sin tiempo. Repítenos el título y te despedimos. Las puertas de Anubis, de Tim Powers, que es Pues, una novela deliciosa de viajes en el tiempo. perfecto, pues muchísimas gracias, Félix. Aquí tienes tu casa. Cuando quieras, vuelve y seguimos charlando. Y ha sido un placer, porque ha sido un placer conversar contigo. Pues nos vemos en la segunda parte de la trilogía entonces. Pues nada, aquí emplazados estamos. Venga, encantado. Encantado. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo referencia siempre a este programa. Y quiero, bueno, pues dar muchas gracias a Dani Borne, sin el cual esto no sería posible. Y nada, hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.